Ayer ocurrió un cambio importante en Medio Oriente. El presidente Trump anunció que Estados Unidos continuará con la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita, convirtiéndolos en el primer país de la región, además de Israel, en operar la aeronave furtiva más avanzada del mundo. Cuando preguntaron a Trump si los aviones sauditas igualarían a los de Israel, él terminó ese debate. Serán bastante similares, dijo él, no es un comentario menor. De hecho, esa es una frase que cambia la estrategia regional de la noche a la mañana. Y ese mismo día, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el plan de 20 puntos de Trump para Gaza, basado en una nueva Fuerza Internacional de Estabilización, la Fuerza Internacional de Estabilización, una fuerza a la que muchos países ya están señalando que no se unirán porque podría requerir que enfrenten directamente a Hamas. Estos dos acontecimientos redefinen la planificación militar de Israel, redefine su asociación con Washington, quizás, y tal vez cómo podría ser realmente el día después en Gaza. Para analizar todo esto me acompaña mi amigo y recurrente invitado, el teniente coronel Jonathan Conríquez. Jonathan es investigador principal en FDD, es una de las voces estratégicas más respetadas de Israel y cuenta con décadas de servicio, tanto en combate, en inteligencia y como vocero internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel. Bienvenidos a True East, soy Doron Spielman. Jonathan, qué gusto verte otra vez. Shalom, Doron. Qué gusto verte de regreso. ¿Estuviste en el extranjero? Hemos estado en el extranjero, tú has estado en el extranjero. Tú escribiste el libro, yo solo he estado hablando, pero estoy muy feliz de estar de regreso. ¿Sabes? Yo no he tenido manifestantes en la presentación de mi libro y tú sí has tenido manifestantes. Hoy eres de los pocos rostros de Israel que realmente están saliendo al exterior. ¿Cómo se siente, antes de que empecemos, ser lo que parece ser casi como una voz solitaria proveniente de Israel? No, yo no diría eso. Quiero decir, hay mucha gente buena que está luchando esa batalla y yo diría que estoy del lado positivo. Sería más feliz si hubiera más israelíes oficiales en posiciones oficiales de Israel que asumieran esa responsabilidad y salieran a involucrarse. Creo que eso es lo que necesitamos. Israelíes de diferentes formas, diferentes colores, diferentes orígenes, diferentes inclinaciones políticas, necesitan salir y relacionarse con personas de todo el mundo usando medios como este, redes sociales, pero también realmente salir y participar. Cuando lo intenté, quizá a eso te refieres, hubo protesta. Estaba en Chicago hablando con estudiantes de 4 o 5 universidades diferentes de Chicago. Y los estudiantes por la justicia en Palestina, que básicamente es una organización fachada para la hermandad musulmana financiada con dinero extranjero en Estados Unidos, principalmente dinero catarí, activa en contra de Israel y de causas judías. Esos mismos, que fueron quienes organizaron los campamentos, la violencia y el acoso a los judíos en el campus, tenían problemas con que yo viniera a hablar. Ni siquiera era en el campus, era en un lugar diferente y seguro, y querían boicotearlo. Primero lo pelearon y combatieron, intentaron impedirlo. Le pidieron a la administración de la universidad que no me permitiera venir, pero yo diría que las organizaciones estudiantiles judías, siguen siendo fuertes, no titubearon, no cedieron ante la presión y dijeron, no, vamos a invitar a un ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, él va a venir a hablar y queremos escuchar lo que tiene que decir. Y me dio mucho gusto ver eso en el público. Obviamente había personas pro-Israel, judíos, personas pro-Israel, pero también había muchos no judíos que en realidad fueron ahí para escuchar. Y pensé que era muy refrescante poder interactuar con personas que no están predispuestas naturalmente a estar a favor o en contra, pero están intrigados y son interesantes y están abiertos a debatir y hicieron preguntas excelentes. A veces era difícil escuchar porque había como 100 manifestantes afuera con altavoces, tambores, sirenas y todo tipo de cosas, pero no dejamos que eso nos molestara. Platicamos 1 hora y media con varias preguntas y respuestas. Al final, creo que cualquiera que asistió, incluso quienes no apoyaban totalmente a Israel antes, obtuvo más información, perspectiva y claridad. Y definitivamente cosas que no obtienen en las redes sociales ni en las noticias estadounidenses. Estoy contento con la oportunidad y reconozco a jóvenes valientes, especialmente judíos en la Universidad de Chicago, DePaul y otros lugares, que dijeron, vamos a hacerlo, y lo hicieron.
Eso es increíble, Jonathan. Me tranquiliza y seguro que también calma a la audiencia. Que nadie escucha allá afuera y las voces de oposición ganan. Y sabemos que Estudiantes por la Justicia en Palestina no se trata de justicia. Parece que aquí sí se hizo justicia para quienes realmente... Estaban afuera en el frío, haciendo ruido. Y nosotros estábamos adentro teniendo una conversación razonable, que creo que era lo que queríamos hacer. Y sí, sabes, he visto esto. He viajado por Norteamérica, Australia, Canadá, Estados Unidos, por supuesto, el Reino Unido, Escandinavia y algunos otros lugares. Y lo que he conocido y visto es, sí, muchas comunidades judías que están en conflicto sienten y sabes, comunican que están bajo asedio, que los judíos son atacados, que los judíos son señalados, que hay un aumento del antisemitismo, que realmente ese odio es fomentado y avivado por líderes nacionales débiles en Australia, Canadá y el Reino Unido, pero que también hay muchas personas buenas que apoyan a Israel, o al menos no están en contra de Israel, y simplemente no tienen un espacio para mostrar su apoyo, y que están muy dispuestos a escuchar. En un país como Suecia, que por cualquier medida la política sueca no es realmente pro-Israel, por decirlo suavemente, y hemos visto resoluciones suecas en contra de Israel y el reconocimiento de un llamado Estado palestino, y muchas otras cosas que no son buenas. Pero en Suecia hay una alianza de amistad Suecia-Israel. Cientos de personas en varias ciudades, en cada ciudad, cientos de personas que son miembros y que realmente se preocupan por Israel. Y estos no son fundamentalistas, estos no son, ya sabes, muy extremos de ninguna manera. o judíos no religiosos. No, son cristianos. Son personas comunes, lo que llamarías gente común y corriente de Suecia, que simplemente dicen que, bueno, lo que estamos viendo en los medios suecos no es así. Esa es una representación distorsionada y sesgada de la realidad. Y de hecho, estamos del lado de Israel, porque ellos fueron los que fueron atacados antes. Ellos fueron los que fueron atacados el 7 de octubre. Ellos se están defendiendo y están haciendo lo mejor que pueden para hacerlo de la manera más humana y moral posible. La mayoría de las veces lo logran, pero eso no aparece en los medios suecos. Lo mismo ocurre en Canadá y Australia. El punto es que tienes razón. Muchas personas buenas en el mundo solo necesitan acceso a la información para comprenderlo profundamente. Que en esta situación horrible en la que nos encontramos, nosotros somos el lado correcto. Y el otro lado está equivocado, es el lado de la oscuridad, es tajante y podría ser así. Pueden decir que soy simplista, pero al final es simple. Hay lo correcto y lo incorrecto. Israel suele estar en lo correcto en la mayoría de nuestras acciones. ¿Somos perfectos? Tú y yo sabemos que no. Nos equivocamos, definitivamente, pero aspiramos a luchar dentro de nuestros valores democráticos judíos de la ley, el respeto por la santidad de la vida humana, y lo hacemos siempre en una situación casi imposible. Sí, mientras el otro lado hace lo opuesto. Y mucha gente reconoce eso. Pero hay filtros muy gruesos y poderosos, filtros poderosos de los políticos, de los medios, que no permiten que estas voces estén al frente y sean parte de la corriente principal. En muchas sociedades occidentales notarás personas y patrones de votación similares en varios países europeos. No están contentos con la islamización de sus sociedades, los ataques a Israel en sus medios, ni con el antisemitismo, y con una toma del espacio público por parte de islamistas. Una toma muy brutal, violenta y agresiva. Solo les queda actuar, ya que sus voces no son escuchadas en los medios y son cancelados en el ámbito académico, y no es, ya sabes, de buen tono ni es aceptable decirlo, así que votan de manera diferente. Y lo ves en casi todos los países, que los partidos que representan una resistencia contra eso, e Israel es parte de ese asunto. Pero los partidos que representan la resistencia surgen en todos los electorados, porque mucha gente no está contenta con lo que está viviendo. A veces pienso que hay un error, suelen llamarlos la mayoría silenciosa, pero en realidad no son mayoría silenciosa. Estamos en el Sindicato de Noticias Judías porque es una plataforma para dar voz. Ellos son la mayoría y creo que a menudo son silenciados por las noticias. Y de la misma manera que Israel,
A menudo nuestras opiniones son silenciadas por las noticias. Esas mayorías, sus voces simplemente no están frente a las cámaras. Así que las cámaras, como en Israel, irán hacia la extrema izquierda radical que no representa a este país o la extrema radical. Y ambos somos cuestionados en las noticias sobre ambos temas, donde intentan presentarlos como si fueran lo normal. El centro aquí en Europa y en el mundo no está en la óptica. Creo que tanto FDD, donde eres investigador principal, el Centro Israel Beirut, donde yo lo soy, y especialmente JNS, muestran un verdadero impulso alentador. Ha provocado un surgimiento de base de organizaciones y plataformas que poco a poco están abriendo camino. Creo que ese elemento realmente singular y grande anti-Israel y anti-Occidente es el que está controlando los medios. Y estoy de acuerdo. Y parte de lo que estamos haciendo aquí, que es, ya sabes, una gota en el océano, pero creo que como las redes sociales, los podcasts y otros tipos de comunicación son un medio, es un segmento que definitivamente está creciendo. Y pronto creo que se convertirá en la principal forma en que las personas consumen información y forman sus opiniones sobre los temas. Debido a lo mal que está funcionando el sistema actual para proporcionar información real y con un sesgo mínimo a las personas. Quiero decir, cuando ves los filtros y sensores que existen hoy en día para la información pro-israelí o la información que favorecería a Israel, para que esa información pase por 1, 2, 3 niveles de filtrado, por el propio periodista, luego por un editor, después por un segundo editor y, finalmente, por el editor de noticias internacionales. Es muy difícil que esas cosas pasen. Y cuando ves a las personas que están en el poder en muchos medios occidentales, notarás que son de un tipo muy específico. Tienen opiniones muy específicas sobre Israel y no son positivas. Y entonces, por lo tanto, se vuelve un reto reflejar realmente lo que está pasando y la historia se vuelve muy sesgada. Entonces, ¿qué hace la gente? Votan y consumen información de manera diferente. Y por eso creo que es muy importante lo que hace GCNS al ofrecer esa opción, al brindarles a las personas que quieren información honesta, veraz y verificada. Eso no significa odiarse a uno mismo ni atacar a Israel. Podemos ser críticos. Tú y yo criticamos a nuestro país, ejército y gobierno, y tenemos derecho a hacerlo. A hacerlo por ser judíos. Sí, muchas veces, Autocrítica, que es saludable, ¿verdad? Pero no confundimos eso con lo que ves en los medios internacionales muchas veces, que es perezoso y poco profesional. Cobertura de temas relacionados con el conflicto israelí-árabe, especialmente sobre Gaza y los palestinos, así como en general. Y ya sabes, eso está desafiando el modelo de negocio de muchos medios establecidos y ves eso, pero la gente vota con sus oídos, pies, clics y ojos. Y consumiendo más del excelente contenido proporcionado por instituciones como JNS, pero también por otras entidades. Al final creo que en una generación o menos, eso también obligará a los medios establecidos a cambiar, ya sea, cerca, AREWISS. sí, Quiero decir, es un desarrollo increíble que Harry Weiss ahora haya sido ascendido a una cadena importante, a una posición tan influyente. Eso fue una resistencia, creo, por la disonancia que mencionas. Están perdiendo dinero y cuota de mercado, y toman a alguien, está bien, que es una mujer razonable. Ella forma parte del electorado estadounidense, no está claramente definida, pero tiene opiniones sinceras. Honestamente es el nombre de ella, de su siguiente, y ahora, Barry ahora está en una posición influyente. creo que es una historia que debería contarse a los jóvenes, pero también a los chicos de nuestra edad sobre la belleza de la persistencia, la creatividad y el creer, y luego ser. Ayuda a que seas súper talentoso, como Barry, pero realmente creer en lo que haces y luchar contra el sistema. Expulsado o removido del New York Times. Entiendo, no tengo esto, ya sabes, de una fuente primaria, pero relacionado con sus opiniones sobre Israel y con su postura sobre muchas cosas en las que creía firmemente, fue cancelada y luego dijo, bueno, llevaré mi trabajo a otro lado y construiré una organización de medios que muchos desacreditaron y pensaron que fracasaría, pero logró un gran éxito. Ahora cerrando el círculo, como dices, ese es un ejemplo de lo que muchos deberían pensar. Hay muchos otros buenos ejemplos de que eventualmente la luz de la verdad sale a la luz. Puedes intentar sofocarla o cubrirla,
Pero al final del día, después de todas las mentiras y manipulaciones, la luz brillará y la verdad saldrá a la luz. Y estoy muy feliz. Y espero que sea tan valiente, feroz y brillante como lo ha sido liderando la prensa libre, haciendo eso en su nueva posición de poder. Y tengo esperanza. Increíble, Jonathan. Esta es una gran plataforma para que podamos profundizar en lo que creo que es un tema de importancia crítica. Es complicado porque implica a nuestro mejor amigo, mayor aliado y varios intereses regionales. Retrocedamos. Ayer en la Casa Blanca, el presidente Trump recibió a Mohammed bin Salman con gran fanfarria. Tiger Woods y Elon Musk, no sé si ambos vinieron, se suponía que estarían al final. ¿Ronaldo estaba ahí? Ronaldo estaba ahí, está bien, entonces ellos consiguieron a Ronaldo. La verdadera joya en la sala era el F-35, y el presidente Trump disipó cualquier idea contraria de que Arabia Saudita tal vez no iba a conseguir el F-35 o que íbamos a recibir un modelo anticuado. Al menos parece que lo disipó a su manera trumpiana. Dijo, parece que será similar. Dijo que los israelíes no están interesados. Puede que ellos quieran que compres un modelo inferior, pero no creo que tú lo quieras. Además, conseguirás algo similar. Lo cual parece indicar que van a recibir una versión avanzada del F-35 de quinta generación y El F-35 es una aeronave de quinta generación sin otra versión. Y ya sabes los detalles de esto y no estoy completamente seguro sin ser, ya sabes, un experto en guerra aérea. Eso, ya sabes. El F-35 es una plataforma extremadamente poderosa, viene con mucho equipo incorporado. El F-35I, la versión israelí, se basa en varios aspectos. La I es por Israel y está basado en muchas cosas que han sido desarrolladas únicamente por empresas israelíes para la Fuerza Aérea de Israel. Así que incluso si Estados Unidos quisiera crear una paridad total, hay tecnologías que Israel tiene y otros no. Ahora, el asunto aquí con esta plataforma es que es algo así como un iPhone, y en el sentido de que el usuario final tiene una influencia muy limitada en el sistema y está controlado de forma remota desde la sede en Estados Unidos. Y los propios países no necesariamente tienen acceso al código central, que es el corazón del sistema. Así que creo que, ya sabes, esos son detalles menores. Es un pequeño detalle qué tan avanzado es y exactamente qué sistemas. Lo más importante es que es el F-35, aunque en realidad no lo es. Se les otorga el estatus de aliado principal fuera de la OTAN, un gran avance, países del mundo, incluyendo Israel. incluyendo, exactamente, y eso es un gran paso adelante. Yo veo eso también como algo muy positivo porque aleja a Arabia Saudita de cualquier idea de estar en la esfera de influencia china y fortalece la alianza liderada por Estados Unidos en la región contra la República Islámica de Irán. Tengo menos problema con eso y creo que es algo positivo en general. Lamento el hecho de que Qatar disfrute de ese estatus. Qatar es un país que apoya el terrorismo, que financia el terrorismo y es una fuente de problemas y odio, y antisemitismo y sentimiento antioccidental y la promoción de la hermandad musulmana en todo el mundo. Preferiría que no lo tuvieran, pero nadie me está preguntando al respecto. Pero si comparas entre los dos, tengo menos problemas con que este sea el estatus de Arabia Saudita. Donde realmente me preocupa es cuando veo que los F-35 ahora van a ser entregados a los sauditas. Y miro hacia el noroeste y veo una amenaza real y esa es Turquía. Sé que los turcos también compiten y desean el F-35 y sé que ellos forman parte de la consideración regional de la administración. Y si me preguntas, ¿qué es más preocupante? Armas y tecnología avanzadas en manos de los sauditas o de la Fuerza Aérea Turca, etc. Los turcos me consideran mucho más que los sauditas por varias razones. No te voy a decir lo que pienso de los sauditas, pero sí te diré lo que pienso de los turcos. Turquía, bajo este liderazgo, está en pie de guerra, tiene aspiraciones imperialistas y cree que su papel histórico es reinstaurar el fallido imperio otomano, El califato, el otomano califato. el califato otomano, y están viendo, ya sabes, revisando, viendo libros de historia y mirando mapas antiguos. ¿Dónde controlamos y gobernamos alguna vez? Y aspirando a hacer eso grande de nuevo. Y cuando ves su tipo de liderazgo, lo que están promoviendo,
Su conexión con la hermandad musulmana, su interpretación extremista del Islam, su hostilidad hacia Israel y Occidente, y el cristianismo que muchas veces es pasado por alto por esta administración, y en cambio los ven solo desde una perspectiva utilitaria, regional y maquiavélica, pero al final del día estamos viendo a un actor negativo con intenciones hostiles e imperialistas para la región. Darles F-35, yo vería eso como una amenaza directa hacia Israel. No me gusta que los sauditas lo reciban. Y recibimos el informe de las Fuerzas de Defensa de Israel hace apenas unos días, señalando que eso sería una amenaza para Israel. Creo que esas fueron las palabras, pero me preocupa más Turquía. También es una amenaza para la capacidad de Israel. Planteo un escenario. Si obtienen los F-35 y queremos atacar a Irán en unos años. Recientemente vimos a Arabia Saudita, creo que en el último año, cuando hubo cierta tensión con Estados Unidos. Tuvieron algún tipo de reunión de conciliación con Irán, tuvieron una reunión de conciliación con Pekín, están profundamente vinculados con los chinos. Y por lo tanto, tal vez ese sea uno de los motivadores a los que creo que te estás refiriendo. Digamos que Israel quiere atacar a Irán en 5 años y Arabia Saudita tiene F-35 que también están en algún lugar dentro del espacio aéreo como opciones disponibles. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo considerarían nuestras opiniones de otra forma? ¿Eso sería un factor limitante y debilitante? Esos sistemas de armas también, por supuesto, estarían regidos por los objetivos políticos de los sauditas. Pero en el último conflicto de 12 días, cuando luchamos contra los iraníes, cuando Estados Unidos e Israel juntos atacaron el programa de armas nucleares iraní, creo que se tomó la decisión política en Arabia Saudita de mantenerse al margen, no interferir y no usar ninguno de sus sistemas, sus aviones de cuarta generación, sus misiles ni nada más para intervenir. Y eso fue, por supuesto, una decisión muy inteligente y correcta de su parte. Y eso facilitó que Israel y Estados Unidos atacaran la infraestructura militar y nuclear iraní. Pero cuando piensas en el futuro, tener armas más avanzadas le da herramientas adicionales a los sauditas y quizás pueda influir en la toma de decisiones de una manera diferente. Por otro lado, tener sistemas de armas estadounidenses y depender más de Estados Unidos para la seguridad nacional podría mantenerlos bajo control y asegurarse de que se mantengan en el lado correcto de la política y no interfieran en nada. Y al final del día, creo que los sauditas tienen un interés inherente en una república islámica de Irán debilitada y desarmada. Creo que están muy disuadidos por los iraníes. Creo que entienden que los iraníes son feroces, crueles, y no tendrían ningún problema en atacar a Arabia Saudita si quisieran o pensaran que sería beneficioso para ellos. Y los sauditas se están preparando para eso. Y gran parte de lo que hacen en la región y a nivel global es para agregar capas de protección contra esa amenaza peligrosa que viene del otro lado del Golfo. Así que no creo que eso se use como una amenaza. Pero creo que, en general, han sido, diría yo, 3 décadas de la política exterior de Estados Unidos para mantener la ventaja militar cualitativa de Israel. La ventilación mecánica controlada, y ese ha sido el principio rector para todas las administraciones, tanto demócratas como republicanas. Aceptando que los estadounidenses queremos vender armas, queremos que nuestra industria de defensa tenga éxito y, obviamente, sea muy rentable, así que vendemos armas en todo el mundo. En Medio Oriente, nuestro principal compromiso es con Israel. ¿Por qué? Porque Israel es nuestro aliado más leal y Israel funciona bien para Estados Unidos. No es solo porque compartimos valores e intereses, etc. Es porque Israel es un aliado tan potente y poderoso para la proyección de la fuerza estadounidense en la región. Y por eso es necesario preservar la volumen corpuscular medio porque Israel lo hace mejor. Israel usa plataformas de Estados Unidos para vencer plataformas enemigas, rusas, chinas e iraníes. Y al mantener esa ventaja, aseguras que Israel esté equipado con lo mejor para luchar contra los enemigos de Estados Unidos. Exactamente así. Es una política que favorece principalmente a Estados Unidos y beneficia a Israel. Socavarla, desafiarla o debilitarla no es bueno para Israel
no envía un buen mensaje al sistema político israelí sobre dónde están las lealtades y la confiabilidad. Y podría haber voces en Israel que interpreten esto de una manera que haga que los israelíes consideren otras opciones. Si no mantenemos una ventaja militar cualitativa con armas de Estados Unidos, quizá debamos buscarla con otras herramientas. Y eso no es, creo, esa no es una buena manera para que Estados Unidos maneje la situación en la región y mantenga cerca a su aliado más cercano e importante, que es Israel. ¿Sabes? Mencionaste algo, escuché el discurso de Trump y él no lo hizo. Casi en la misma frase en la que dijo que le va a dar a los sauditas F-35 y que serán bastante similares, él dijo, y creo que esto fue planeado. Tengo curiosidad, ¿tú qué piensas? Él dijo que Israel es un gran aliado y que los sauditas son un gran aliado. Fue como un pequeño golpe en el estómago. Israel ha enfrentado regímenes opuestos y amenazas inminentes para Estados Unidos, como mencionaste. Arabia Saudita no fue hace mucho. Ese régimen tenía una relación menos fuerte con Estados Unidos. El 11 de septiembre, 18 de los 21 secuestradores eran de Arabia Saudita. ¿Y sientes que Israel debería sentirse un poco despreciado por esto? Siento que hay muchos aspectos positivos y siento que la administración de Trump tiene un largo historial colorido y hermoso de hacer el bien para Estados Unidos y hacer el bien para Israel. Y el presidente Trump, personalmente creo, es el presidente que ha tomado las decisiones más pro-Israel y significativas desde su primera candidatura, desde su primer mandato y ahora en su segundo mandato como presidente. Y creo que, sabes, puedo ser directo y decir, creo, la estrategia de Hamás de invadir Israel, tomar rehenes, mantener a los rehenes en túneles y luego básicamente prepararse y esperar a que la presión internacional recaiga sobre Israel sería demasiado para que lo soportáramos y luego obligarnos a dejar de luchar. Esa estrategia habría funcionado si no fuera por el hecho de que el presidente Trump fue elegido. Y eso cambió el cálculo en la región. Y gracias al hecho de que él fue elegido y gracias a sus políticas, ahora tenemos un alto al fuego. Tenemos a los rehenes vivos en casa, solo 3 fueron asesinados. Y tenemos una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que sí se implementa, la resolución del Consejo de Seguridad sí se implementa, y eso es un gran sí. Si se implementa, realmente puede brindar seguridad, estabilidad y prosperidad para Israel y los habitantes de Gaza en el futuro. Muchos aspectos positivos. No me gustaría que Israel y los sauditas fueran mencionados en la misma frase como buenos aliados. Creo que la contribución de Israel a la posición y los intereses de Estados Unidos en la región supera por mucho a la de cualquier otro país. Y creo que somos el aliado más leal y fuerte que Estados Unidos tiene en Medio Oriente. Sin duda, no hay competencia, pero creo que podríamos competir por ser el mejor aliado de todos los aliados estadounidenses en la región. Luchamos por nosotros, vencemos enemigos y somos leales a Estados Unidos. Somos un gran generador de inteligencia que alimenta los sistemas estadounidenses. Somos un laboratorio de batalla como ningún otro, que ayuda a perfeccionar los sistemas de armas estadounidenses. Y somos leales a Estados Unidos y permanecemos dentro de la esfera de influencia estadounidense. Ningún otro país puede afirmar lo mismo, y como tal creo que el trato debería ser acorde. Hay muchas razones para agradecer. El presidente, su equipo, recuperar a los rehenes, lograr que se aprobara esta resolución en la Organización de las Naciones Unidas, eso fue un gran esfuerzo, diplomáticamente hablando, un trabajo brillante. Es un milagro. El presidente fue clave en varios milagros. Totalmente. Me refiero al trabajo del equipo de negociación y del secretario Rubio. Serví en la Organización de las Naciones Unidas por Israel. He estado en la sala, he visto las negociaciones de canal secundario que ocurren antes de que se vote una resolución. He visto un poco, ya sabes, la lucha de poder de los grandes, básicamente el intercambio de favores. Te abstendrás de esto, nosotros te daremos aquello, queremos que esto se apruebe y luego haremos esto por ti. Y esto es una gran victoria diplomática para Estados Unidos que, si se implementa, hará grandes cosas por la región y grandes cosas por Israel. Así que hay mucho por lo que estar agradecidos, pero hay algunas cosas que quizás arruinan un poco la celebración. Mencionaste algunas y creo que nosotros
Debemos tener una relación abierta y honesta con nuestros aliados estadounidenses para poder expresar y decir esas cosas. Bueno, esto es algo con lo que tenemos un pequeño problema. Y asegurarnos de que no cruce de eso a cosas realmente peligrosas como Turquía. Pregunta, antes de que pasemos a Gaza sobre esto, porque te tengo frente a mí y tienes mucha experiencia. En el ejército hemos discutido la ventaja militar cualitativa. Quizá convenga definir mejor su significado. Pero tengo curiosidad, Jonathan, ¿cuándo será? Claro, los aviones de combate han sido la mayor ventaja militar de Israel. Diría que están en la cima. Los vientos cambian rápido en todo el mundo y también influye la inteligencia artificial y otros factores. ¿Está Israel preparándose en este momento, junto con Estados Unidos, para desarrollar otros campos de ventaja militar cualitativa a los que quizás los sauditas y otros países, incluso amigos, no tendrán acceso? ¿Y cuáles podrían ser esos? Así que creo que viendo en qué destaca Israel, diría que la respuesta corta sería sí. Israel está explorando formas de utilizar la tremenda industria de defensa que tenemos. El conocimiento que se ha generado a través del combate en tierra, en el aire, en el mar y por supuesto en el ámbito cibernético. Y traducir eso en formas nuevas y mejores de proyectar fuerza, de coaccionar a los enemigos, disuadirlos de tomar acciones y, si es necesario, defendernos contra actividades hostiles enemigas en todos esos ámbitos: aire, tierra, mar y cibernético. Y sí, hasta donde entiendo, hay desarrollos significativos y mucho trabajo que se está realizando en cuanto a la guerra con drones aumentada por inteligencia artificial. Muchos avances y se han aprendido muchas cosas. Creo que la energía proyectada como el rayo de hierro, donde Israel es líder mundial, somos el único país que hasta ahora ha desarrollado un sistema que ahora va a ser implementado y operado como parte de las defensas aéreas israelíes. Y, según los estudios, según las pruebas que se han realizado, es capaz de derribar una amplia gama de objetivos usando energía proyectada o láseres. Guerra con láseres. La guerra de las galaxias ya está aquí. La guerra de las galaxias. Y creo que ese es un tema con muchísimas aplicaciones, porque esa plataforma puede estar en el aire, puede estar en el mar. Primero será en tierra, pero eso permite hacer muchas cosas interesantes y podría cambiar las reglas del juego. Y de nuevo, Israel, por necesidad, es líder mundial, volviendo a lo que dije antes sobre el valor que Israel aporta a la mesa. Ningún otro país puede hacer eso y decirle a la industria de defensa de Estados Unidos: esto es lo que sabemos y esto es lo que ya hemos creado. Y ahora los estamos invitando a ser parte del proceso y a tener acceso al conocimiento y la experiencia únicos que tenemos. Los sauditas no pueden hacerlo y dudo que otros países de nuestro tamaño o incluso 10 veces más grandes puedan hacerlo. Israel es muy fuerte en inteligencia artificial y ciberseguridad. No soy un experto en ciberseguridad en absoluto, pero creo que las empresas israelíes, tanto civiles como semimilitares y militares, muestran un gran progreso y destreza en diferentes herramientas cibernéticas. Yo diría que hay pocos países en el mundo que sean más fuertes que Israel y son países con cientos de veces más población que la que tiene Israel. Israel supera ampliamente las expectativas para su tamaño. Y sí, Ucrania es un laboratorio de batalla muy importante para ver qué funciona y qué no funciona en el campo de batalla. Observando lo que está haciendo el otro lado, Irán, Rusia y China, qué tipo de armas están desarrollando y luego encontrar contramedidas para esas y desarrollar armas que puedan neutralizarlas. Pero creo que lo que hemos aprendido en los últimos 2 años y lo que los soldados israelíes han hecho con los sistemas de armas que tienen a su disposición es bastante único. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Ahora quiero que cambiemos de tema y vayamos al suroeste de Israel, a la Franja de Gaza. Ayer, increíblemente, estas dos cosas pasaron el mismo día. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota 13-0, con algunas abstenciones para dar su visto bueno. De hecho, una resolución real de la Organización de las Naciones Unidas respalda el plan de 20 puntos del presidente Trump.
Danos un panorama y ayúdanos a ver los elementos más importantes que podrían surgir de eso. Uno es la fuerza internacional de estabilización que podríamos ver aquí. ¿Qué implicaría eso? Así que empezaría reflexionando sobre cómo respondió Hamás. Hamás respondió básicamente refutando casi todo. Y cuando leí la declaración de Hamás, parece como si no estuvieran en contacto con la misma realidad que la gente vive, que los israelíes viven. Y la realidad, como se votó en Nueva York por el Consejo de Seguridad, ellos están hablando de eso. No habrá ninguna fuerza internacional en Gaza. Y si hay alguna fuerza internacional, debería ser una fuerza de la Organización de las Naciones Unidas y solo deberían enfocarse en separar a Israel y Gaza y que deberían enfocarse en facilitar el flujo de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, lo cual es una diferencia muy marcada con lo que realmente decía la resolución. ¿Por qué importa? Y en Hamás, en su declaración, aún no amenazaron específicamente, pero estipularon cómo ven que opere la fuerza internacional. Y dijeron muy claramente, no vamos a tolerar a nadie que actúe en nombre de ellos nos llaman la ocupación, pero que actúe en nombre de Israel. Pero todavía no han amenazado a nadie. Estoy seguro de que reservan esas amenazas para cuando entre en vigor la Fuerza Internacional de Estabilización. Pero se puede ver una gran brecha entre el lado derrotado en esta guerra, Hamás, que no está cumpliendo ni entendiendo la realidad sobre el terreno. Y definitivamente, de nuevo, también otro punto, un punto importante, refutando completamente cualquier esfuerzo por desarmar a Hamás y afirmando erróneamente que este es un asunto interno palestino y que sus armas solo serán entregadas a las autoridades palestinas. No, eso no es lo que va a pasar. Hamás va a ser desarmado, van a ser sacados del control. El control de Gaza va a ser quitado de sus manos o volvemos a la guerra. Y eso es lo que me llamó la atención, ver esa realidad, esa diferencia entre lo que Hamás está comunicando y lo que creen que pueden lograr y cómo piensan que pueden dictar los términos versus lo que votó el Consejo de Seguridad. Y lo que sé que Israel no va a aceptar que Hamás gobierne en Gaza. El día después, Israel no va a aceptar una entidad armada en la franja de Gaza que sea hostil hacia Israel. E Israel va a exigir, creo que con toda razón, que Hamás sea desarmado y que ellos no controlen la franja de Gaza en el futuro y que Gaza sea reconstruida y desradicalizada. Y lo demás que se menciona ahí. Así que empezaría con eso y diría que la resolución aquí es buena, es positiva, pero como con muchas otras cosas, existe una brecha entre la diplomacia y la realidad sobre el terreno, la implementación. Quizás sea la más grande que he visto con cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Ejemplo, 1701, el Consejo de Seguridad 1701 que terminó la Segunda Guerra del Líbano en 2006 creó la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. 2. Supuestamente le dio a esa fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas suficiente autoridad para implementar realmente la resolución. Crear una zona libre de armas en el sur del Líbano. Solo el ejército libanés y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano debían estar en el sur del Líbano, aunque la resolución no mencionó a Hezbollah por nombre. Lamentablemente, casi 20 años después, sabemos que fue un fracaso total y la resolución no se implementó. La fuerza de la Organización de las Naciones Unidas allí, de 15,000 soldados, no se enfrentó a Hezbollah y permitió que Hezbollah se estableciera con decenas de miles de terroristas, con una infraestructura masiva, con túneles, con cohetes, con misiles, con todo lo que querían. Tuvimos suerte de que no lo usaran contra nosotros, ni invadieran Israel como hizo Hamás. Así que eso debería servir como una especie de advertencia y alerta de lo que sucede cuando la brecha entre las resoluciones y la realidad es demasiado grande. Y me preocupa que esta sea la situación en Gaza también, porque no estoy completamente seguro de que se haya hecho suficiente esfuerzo y causado suficiente dolor y sufrimiento a Hamás, para que entiendan que nadie les está pidiendo su opinión, que no están al mando y que no gobernarán la franja de Gaza.
y donde veo la mayor línea de falla será en la capacidad de crear una fuerza internacional que tenga, en términos de la Organización de las Naciones Unidas, una autoridad del capítulo 7. El capítulo 7 significa que pueden usar la fuerza, no solo para defenderse en defensa propia, sino también para implementar un mandato y usar fuerza letal de manera coercitiva para cumplir con lo que están ahí para implementar. La mayoría de las veces, cuando la Organización de las Naciones Unidas envía fuerzas de paz, y yo serví ahí 3 años y estuve en contacto con ellas en Líbano y los Altos del Golán. Es el capítulo 6. Capítulo 6 significa que solo puedes usar armas para defenderte si estás bajo amenaza, lo que se traduce en no cumplir la misión. Porque los malos entienden. Saben que la Organización de las Naciones Unidas no puede usar armas contra ellos, así que se sienten a salvo y harán lo que quieran. ¿Sabes el capítulo 7, que curiosamente también significa bancarrota en Estados Unidos? Si estás en el capítulo 7, Está bien. la idea de Gaza del capítulo 7. Creo que varios países árabes se asustarían si existiera un capítulo 7, porque casi los obligaría a respaldar sus palabras con acciones. Varios han dicho que se unirán, pero algunos no lo han hecho. Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, si no me equivoco, ambos lo mencionaron. No queremos unirnos a esta fuerza porque no vamos a salir a matar a Hamás. Pero incluso si hay capítulo 7 y esto entra en vigor, Jonathan, ¿puedes imaginarte una situación en la que uno de los países árabes que se una a esta comisión realmente entre y erradique el terrorismo? Lo que podemos asumir es que Hamás no va a entregar sus armas, tomar una flor y subirse a un barco para irse a otro lugar. Quiero decir, no hay tantos países en el mundo que hayan combatido este tipo de terrorismo. Israel siendo el líder junto con Estados Unidos, ¿dónde está siquiera la posibilidad de que haya mecanismos de implementación efectivos en este tipo de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Las posibilidades son muy pocas, prácticamente inexistentes en el mundo árabe. El único país que creo que tiene la rara combinación de capacidad y el nivel de, digamos, valentía para hacerlo sería Egipto. Egipto tiene un historial largo y sólido de brutalidad contra los islamistas. No andan con rodeos cuando hay una amenaza a su seguridad nacional. Las fuerzas de seguridad egipcias pueden ser despiadadas, muy crueles, y han sido despiadadas y a veces efectivas contra la Hermandad Musulmana y contra Estado Islámico de Irak y Siria, cuando esos representan una amenaza para la seguridad nacional egipcia, cuando representan una amenaza para la seguridad nacional israelí, los egipcios están totalmente de acuerdo con la situación y permitirán que las redes terroristas prosperen en el Sinaí, permitirán el tráfico de armas a través del Sinaí hacia Gaza. Así que no es algo ideológico, es algo utilitario, pero cuando existe la motivación, desde la perspectiva egipcia, han demostrado que saben cómo luchar contra los islamistas. Y lo hacen en el dialecto local, de la manera en que los árabes lo entienden, de la manera en que los habitantes de Medio Oriente lo entienden. Me cuesta trabajo ver que lo hagan por el factor más importante, ese. Sería percibido en las calles de Egipto y en la región como hacer algo a instancias de Israel y continuar la lucha de Israel contra la hermandad musulmana, Hamás, el islamismo radical. Aunque podría ser bueno para Egipto y aunque podrían beneficiarse mucho de ello, me cuesta trabajo ver que tengan el valor político y el liderazgo para hacerlo. Y cuando veo a todos los demás países, Jordania, Indonesia, Malasia, Irak, Marruecos y otros países, quizá los Emiratos Árabes Unidos sean candidatos, es una combinación de falta de verdadera capacidad y tropas que estén calificadas, capaces de realizar operaciones antiterroristas, equipo o, lo más importante, voluntad política. Así que, de nuevo, esto nos lleva de regreso a la brecha entre la resolución y la realidad sobre el terreno. Y la realidad sobre el terreno es esa. No veo ninguna organización, ningún país que tenga la capacidad, la voluntad política, el interés y la motivación para hacerlo, dispuesto a enviar tropas. Y no deberíamos engañarnos, Hamás no va a desarmarse por sí mismo. No está en su ácido desoxirribonucleico. De hecho, es contrario a su ácido desoxirribonucleico entregar las armas y convertirse en una organización no violenta. Toda su ética, toda su esencia es la resistencia mukawama. Se trata de resistencia, de yihad.
Solo pueden deponer sus armas si es absolutamente necesario. Si es morir o deponer sus armas, de lo contrario, no hay ninguna posibilidad de que depongan sus armas. Y la mayoría de las personas que estudiaron a Hamás o lucharon contra ellos tendrán esta opinión sobre Hamás. Es como preguntarle al Estado Islámico de Irak y Siria si dejarán las armas. No, no lo harán. Luchamos hasta obtener la victoria o el martirio, y ambas opciones están bien desde una perspectiva yihadista. Así que eso nos deja o nos lleva hacia la opción 1, que ha estado sobre la mesa desde el alto al fuego y que constantemente, desafortunadamente, y lo digo con pesar, se fortalece. Sobre eso habló el jefe del Estado Mayor, Teniente General Eyal Zamir, la semana pasada, en Gaza, desde Rafah. Exactamente, dijo él. Escucha, esa opción de que tengamos que volver a la guerra y tengamos que desmantelar a Hamás de sus armas y sacarlos del poder, no solo está en la mesa, ya nos preparamos para hacerlo y en cuanto nos indiquen, lo haremos. Y eso debe quedar muy claro para todos los que tienen voz sobre el futuro de Gaza y cómo resolvemos esto. Nada de importancia sucederá en Gaza. No habrá avances importantes en Gaza hasta que Hamás sea desarmado. No se reconstruirá ninguna parte de Gaza, no habrá construcción, no habrá entrada significativa de ayuda y nada más de lo que definitivamente se necesita. Desde una perspectiva humana queremos ver que eso suceda. ¿Crees nos gustaría ver esfuerzos humanitarios? ¿Nos gustaría ver que se retire el escombro y se construya un futuro diferente? Todo eso está bien. No tengo nada en contra a nivel humano. Pero lo primero es deshacernos de Hamás y nos aseguramos de que toda la energía e inversión que se va a canalizar hacia la Franja de Gaza no repita lo que pasó en 2006, donde todo eso se usó para construir una organización terrorista bastante impresionante con una infraestructura subterránea que básicamente no tiene rivales. Ningún país ni organización terrorista pudo hacer lo que hizo Hamás y lo hicieron con ayuda internacional. Así que eso debe quedar claro y creo que eso debe ser comunicado muy claramente por Israel. Todos apoyamos a la Fuerza Internacional de Estabilización. Está genial si vas a enviar, si va a haber una fuerza que tenga el carácter y el valor para hacer lo que sea necesario. Todos estamos de acuerdo porque no tendremos que hacerlo, pero si no, tendremos que hacerlo nosotros. Y entonces les pediremos su apoyo para hacerlo, su apoyo diplomático y tal vez su apoyo financiero. Pero de cualquier manera, jamás debe ser relegado al basurero de la historia. No pueden gobernar Gaza. Después, Hay otra idea que está circulando en los círculos de defensa y en los círculos políticos. Quizá ya lo hayas oído. Crear una situación tipo muro de Berlín en la Franja de Gaza, con el este de Gaza colindante con Israel, totalmente bajo control israelí, sin Hamás, como supuestamente ocurre hoy, salvo bajo tierra. Y el lado occidental estaría prácticamente controlado por Hamás. Habrá incentivos económicos para atraer a la población de Gaza al lado oriental de la franja, debilitando poco a poco a Hamás y sus defensas civiles. Y entonces o se rinden o Israel entra y los destruye. Supongo que has escuchado sobre esto. sí. Tengo curiosidad por tu opinión sobre la idea. Pero también respondiendo, incluso probar un plan como este podría tomar años. Y estoy viendo casi como una pantalla dividida. Falta que caiga el 20 del lado estadounidense, dándose cuenta de que va a tener que haber una eliminación efectiva de Hamás. Eso deberá hacerse por la fuerza. Además, en el lado israelí debe haber una línea roja. No podemos esperar más a que caiga ese 20. ¿Dónde ves que estas cosas se unan? Entonces, no soy fan de ese programa, de ese plan. Podría ser un camino muy peligroso y resbaladizo para Israel, porque podríamos terminar gobernando a una población de 1,5 millones o 2 millones de árabes. No tengo nada que ver con eso, no tengo nada que ver con gobernar a más árabes, no quiero gobernar a ningún árabe, no quiero que estén afiliados a Israel y no quiero que estén en el sistema israelí. Quisiera que se estableciera la frontera, que se reconociera como una frontera internacional, que nosotros estuviéramos de un lado y los árabes del otro lado, y no tener ideas de expandir el Estado de Israel ni de acomodar a más árabes dentro de Israel. Ya tenemos suficientes y creo que eso no ayuda a la seguridad nacional. Y creo que esa idea, aunque podría ser beneficiosa para crear un contrapeso a Hamás,
El peligro de eso es que en unos años estaremos atascados con mucha gente que de facto está bajo nuestra responsabilidad. Y quizá después pidan derechos de voto y más escaños en la Knesset. No tengo nada que ver con eso, y no tengo ningún anhelo por las dunas de arena de Gaza. Pasé muchos años luchando ahí. No creo que tengamos asuntos ahí que promuevan nuestra seguridad nacional. Sé que hay israelíes que piensan diferente, incluyendo a algunos que están representados en este gobierno, pero yo no, y creo que eso no sería una buena inversión de tiempo, recursos, capacidades ni crédito diplomático. Así que me mantendría alejado de eso y me enfocaría en lo básico. Lo básico es, ya sabes, esa idea es, ya sabes, una solución alternativa. Es una forma de no enfrentar el problema. El problema es que Hamás está ahí y Hamás tiene que irse. Al tomar un enfoque indirecto y evasivo, buscan debilitarlos, quitándoles a su gente. No he visto que eso funcione en otro lugar del Medio Oriente, que los árabes puedan votar con sus pies y decir, ¿sabes qué? Me voy con los judíos o estadounidenses y te dejo. Hamás aquí, no creo que debamos engañarnos a nosotros mismos. Hamás es Gaza. Los palestinos en Gaza son Hamás. Hamás es una organización que fue traída, fomentada y apoyada por los habitantes de Gaza. Mucha gente en todo el mundo tiene esta falsa distinción entre Gaza y la población palestina. Una falsa distinción que nosotros en Israel también, lamentablemente, apoyamos y ayudamos a cimentar y crear, como si fueran dos entidades separadas. No lo son. Gaza es el resultado y producto de la población Hamás es el resultado de el producto que ha sido fabricado por la población. La gente piensa que fue importado del extranjero. No, eso no tiene nada de extranjero. A los 18 años, al inicio de la guerra, mi hijo me dijo, Abba, papá, no entiendo. ¿De dónde piensa el mundo que surgieron estos combatientes? Sí. Vivieron en Gaza los últimos 18 años. En las escuelas de la UNRWA fueron adoctrinados para creer que Israel no existe, que no tiene derecho a existir. Tal como existen. Con, hasta hace unos años, dólares de los contribuyentes estadounidenses, canadienses, australianos y europeos. Y fueron adoctrinados para odiar. Fueron adoctrinados para ser la próxima generación de combatientes yihadistas en las escuelas de la UNRWA y luego se convirtieron en combatientes yihadistas. Se volvieron yihadistas bajo Hamás. Ellos son Gaza, por eso esa solución. Creo que es ingenuo, creo que no comprende la realidad sobre el terreno y creo que ese esfuerzo por dividir a la población y a Hamás no va a tener éxito. Sí, tenemos que seguir haciéndolo. Sí, tenemos que seguir informando a los gazatíes sobre la relación directa entre causa y efecto. Si apoyas a Hamás, tendrás guerra y destrucción. Si quieres un futuro diferente, entonces no votes ni le des poder a organizaciones terroristas, genocidas y locas. Y tendrás la oportunidad de vivir una vida exitosa y pacífica, y tal vez estés mejor en 5 o 10 años de lo que estabas hace 20 años. Y ese esfuerzo debe continuar con incentivos, con información, con servicios religiosos, con educación. Eso, por supuesto, tiene que suceder, pero no creo que separar el territorio y tener un área donde Israel tenga responsabilidad, propiedad y quizás sueñe con tomar el control. No creo que esa sea una forma inteligente de avanzar y creo que primero hay que hacer lo más importante. Eliminemos a Hamás, desarmémoslos y luego pasemos a otras cosas. Jonathan, última pregunta. Y quiero volver al tema. Esto ha sido fascinante, realmente fascinante. No hay otra persona a quien quiera escuchar para inspirarnos tanto a mí como a la audiencia. Tu conocimiento y tu capacidad para comunicar realmente son una bendición. Quiero centrarme más en lo personal. Iniciamos la charla, sin planearlo, hablando de tu viaje a Estados Unidos. Creo que lograste transmitir esperanza sobre cómo una persona común puede hacer la diferencia en el cambio. Me gustaría escuchar un pensamiento similar de tu parte dirigido a la juventud israelí de hoy. Muchos en el mundo no comprenden, creo que lo que percibimos intuitivamente. Vemos una generación de jóvenes israelíes actuales alrededor de 18 años, y tal vez nos incluya a nosotros. Pero ya sabes, en su mayoría de 45 a 50 años, que es este grupo increíble de personas que, de alguna manera, tal vez incluso estaban despiertos antes de la guerra, pero han sido despertados.
¿Qué le dirías hoy a un israelí de 18 o 20 años? Mientras hay esta energía positiva, también miran a su alrededor y ven las complejidades de todo. Acabamos de hablar de los F-35, Gaza, Israel es un lugar difícil. Yo puedo llegar a Suecia, no es tan difícil. Quizá algún familiar tenga pasaporte de la Unión Europea. ¿Qué les dirías? Sabes, comparto ese optimismo y lo he dicho en medios internacionales. Y sabes, mucha gente cuando ves incluso los datos, cuando ves que esto no es, ya sabes, científico, pero cuando ves el índice global de felicidad, ves en qué posición está Israel. Después de 2 años de una guerra sangrienta, después de ataques terroristas continuos, después de este, ya sabes, ataque internacional contra Israel, difamándonos y difamando a nuestro ejército y a nuestros jóvenes. E incluso después de eso ves que el índice de felicidad en Israel estamos clasificados en segundo lugar a nivel mundial, pero en los percentiles de edad de 18 a, creo que eran 30 años, estamos en el número 1 con un margen significativo. Increíble. Y el índice de felicidad, ¿por qué importa? Porque también habla de las actitudes esperanzadoras hacia el futuro, y son extremadamente altas en los jóvenes israelíes, lo cual a veces desafía la lógica. Podrías pensar que ven guerra, destrucción y sufrimiento. Sus amigos fueron asesinados y ellos han soportado grandes dificultades en la guerra, combatiendo, etc. Saben que si tienen 18 años deben ir al servicio militar, lo cual es peligroso, así que podrías. La gente podría pensar que su perspectiva de la vida sería pesimista o llena de miedo. Por el contrario, y eso es algo hermoso para lo que todavía no tengo una buena explicación lógica, como padre de 4 hijos en Israel, tengo mucho que decir sobre nuestro sistema educativo. Tengo muchas cosas que decir sobre el menosprecio al patriotismo, al sionismo, a la conexión con nuestras raíces y herencia. Creo que eso hace mucha falta. En lo que llamamos Mamlakti, estoy seguro de que tus hijos fueron a escuelas más religiosas. Los míos están yendo a escuelas Mamlakti. Una de las cosas que mi esposa y yo nos preguntamos constantemente es ¿por qué no les enseñan valores nacionales más fuertes? ¿Por qué no hablamos más sobre nuestra cultura y herencia, que creo que hace falta? Pero aún así, a pesar de eso, ves a la juventud israelí patriótica, fuerte, con un fuerte sentido de propósito y positividad hacia el futuro. Lo que espero es que el establecimiento político fallido, que presidió años de estrategias fallidas contra nuestros enemigos, abandone el cargo y diga, hicimos nuestra parte. Y ahora es momento de que jóvenes con una perspectiva diferente o personas con una perspectiva distinta tomen la delantera y tracen un camino diferente hacia adelante para Israel. Y creo que esta generación, los reservistas que han estado luchando cientos de días en la guerra y los jóvenes soldados que lo han hecho como parte de su servicio regular, las familias que los apoyan, las mujeres, en su mayoría mujeres en casa que han estado apoyándolos, ellos deberían ser quienes tracen el camino a seguir para Israel. Ellos deberían ser quienes canalicen esos logros hacia nuestro futuro. Tenemos un gran capital humano. Somos afortunados. Muchos países tienen gente increíble. Creo que la energía, la fuerza vital, estoy pensando en escribir algo, tratando de medir la fuerza vital de una nación. En el pensamiento chino se le conoce como Qi, ¿verdad? Entonces ¿La Ki nacional? la Qi nacional para pensar, ¿sabes qué? Más o menos la energía, fuerza vital y positividad de las fuerzas creativas, que según todas las métricas es muy alta en Israel. Así que para canalizar eso y avanzar, creo que tenemos que invertir mucho más en nuestros asuntos públicos y diplomacia pública. Nos perjudicamos al no invertir en ello. Sabes, cuando lo ves simplemente desde una perspectiva de entrada y salida y cuánta presión tenemos, Israel es, creo, el país en el mundo, quizás aparte de Estados Unidos. Pero es un país pequeño que está bajo el microscopio más grande y desafiante, y la cantidad de atención global a la que estamos sometidos y el escrutinio no tiene comparación. Sin embargo, aunque es un hecho conocido, podemos aceptarlo, no estar de acuerdo o sentirnos víctimas, pero no importa. Esa es la realidad. Pero cuando comparas cuánta atención se enfoca en Israel y luego comparas los recursos que Israel dedica a la diplomacia pública, a los asuntos públicos,
Hay una brecha enorme. Es como si fueran dos mundos diferentes. Sí, y Siempre digo que es como ir a un partido de béisbol donde tú estás jugando y tienes un balón de baloncesto. No es que creamos estar en el campo, realmente lo estamos. Es como si fuéramos parte de ellos. sí, y eso es una tragedia. Y espero que los jóvenes puedan cambiar eso y que la postura del Estado de Israel, no desde un punto de vista apologético, no desde el intento de, ya sabes, somos pobres y ya sabes, solo estamos tratando de salir adelante. No, 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 con orgullo y honestidad decimos, esta es nuestra tierra. Aquí están nuestros antepasados y nuestra historia de más de 3000 años, documentada en piedras, libros, escrituras y tradiciones. Y la religión. Este es nuestro hogar, aquí estamos legítimamente. Tenemos derecho a vivir y solo necesitamos presentar nuestro caso un poco mejor y trabajar con la mayoría silenciosa de la que hablamos al principio, pero también con otras naciones e instituciones. Creo que ahora estamos en el punto más bajo diplomáticamente para Israel, al menos desde que tengo memoria, en cuanto a nuestra posición internacional, nuestro crédito, nuestra capacidad para trabajar con países y organizaciones. Eso tiene que cambiar. Creo que cambiará si tenemos éxito, pero también cambiará y nos ayudaremos a nosotros mismos invirtiendo más en ello. Por suerte, contamos con el capital humano. Tenemos israelíes jóvenes, talentosos, carismáticos y elocuentes que pueden hacer eso. Tenemos personas que saben cómo manejar las redes sociales, tenemos mentes creativas que pueden pensar en muchas cosas. Solo debemos aclarar nuestra política. Necesitamos que el establecimiento político refleje una imagen positiva de Israel y necesitamos que las partes de la sociedad israelí que más contribuyen y son más positivas realmente tracen el camino a seguir. Y creo que eso sucederá y pienso que Israel se levantará y seguirá fortaleciéndose. Y tendremos una conversación en unos años, me harás responsable de mis declaraciones y luego veremos los indicadores económicos, nuestra posición diplomática, nuestra seguridad nacional. Soy positivo sobre el futuro. Jonathan, gracias. Esto fue muy esclarecedor. Hemos cubierto dos elementos que, antes de venir aquí contigo, sentía que eran cambios tectónicos. Como muchos israelíes pensaba, ¿qué pasa aquí? Han sucedido dos cosas importantes. ¿Cómo las enfrentaremos? No solo tienes la capacidad de desglosar esto y aportar una visión fenomenal, realmente una visión, sino que también creas una base. Eso le da fuerza a la gente para enfrentar esto. Eres un gran amigo y mi comandante, me enorgullece decirlo. 4 años en el ejército, bajo mi mando, y espero verte desempeñar un papel muy, muy importante en este crecimiento en el futuro en Israel. Para nuestra audiencia, sé que esperan verte pronto de regreso y seguirán estos consejos. Gracias, Jonathan. Mis felicitaciones para ti también, Dorón. La manera en que facilitas esto me permite compartir parte de la perspectiva que tengo. Eres un amigo, eres un luchador y valoro mucho esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, mi amigo.